chorrillero. El doctor Hugo Velasco, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Hugo Velasco, como ustedes saben, pertenece al grupo de estudios ambientales del Instituto de Matemática Aplicada de aquí de la Universidad Nacional de San Luis. Y el grupo de estudios ambientales en su momento, y nosotros nos hicimos eco de aquella investigación, denunció la existencia de contaminación por un feedlot ubicado en las serranías de acá de San Luis, ¿no? En Estancia Grande, en Estancia Grande, en el Durazno. Y también hemos informado recientemente que finalmente la justicia le dio la razón a los planteos judiciales efectuados por el gobierno de la provincia y ratificó el cierre del feedlot que funcionaba en el lugar. Quería, a propósito de esto, una expresión suya, doctor Velasco, respecto de lo que puede significar el hecho de que desaparezca esa fuente de contaminación. Sí, no está claro que desaparezca. Lo que está claro es que tiene que ajustarse a la normativa vigente respecto al impacto ambiental que generan las actividades de este establecimiento. Como usted dice, nosotros estamos muy contentos, digamos, nos sentimos reconfortados con esta decisión de la justicia en segunda instancia, porque es un fallo de Cámara Civil, donde además es bueno destacar que revoca una decisión previa de un juez de primera instancia que sí autorizaba a este establecimiento a seguir funcionando sin cumplir las normas que legalmente están establecidas para este tipo de establecimientos. Entonces, de alguna manera este fallo lo que hace es poner las cosas en su lugar, y eso sin duda es reconfortante porque de alguna manera ayuda a creer que en las instancias judiciales los problemas se resuelven razonablemente bien, como acá era, digamos, a vistas que los niveles de contaminación que se desprendían de este establecimiento. Había una negación por parte de la empresa propietaria de ese establecimiento. Nosotros tuvimos aquí a su responsable en el programa a admitir que fuera una fuente de contaminación. Pero en los hechos se llegó a determinar que incluso en el dique La Estrechura había contaminación proveniente de aquel establecimiento, ¿no? Sí, al principio, Mario, usted dijo de que nosotros hicimos una denuncia. Yo no sé si en términos estrictos corresponde a una denuncia. Nosotros, y le diría casi inocentemente, y después puedo abundar sobre este detalle, lo que hicimos fue darle visibilidad a una cuestión que surgió de nuestro trabajo propio en esa zona, porque nosotros estamos abocados a realizar trabajos de investigación ahí como grupo de estudios ambientales. Y nos dimos cuenta, ¿por qué le decía inocentemente? Porque en general uno ve las cosas tan evidentes, las fotografías que nosotros mostramos, el video que hizo, digamos, la gente de comunicación de la universidad, que nosotros solamente dimos sustento técnico, pero le diría que más allá de estas evidencias, la terrible situación que nos relataban los vecinos del lugar con las consecuencias de esta contaminación hizo que nosotros les diéramos visibilidad. Y digo inocentemente porque no sabíamos que estábamos tocando sectores que tienen digamos, influencias o intereses tan grandes que inmediatamente se nos volvieron en contra. Y claro, nosotros en ese momento lo que teníamos eran las evidencias de una cuestión vista. Hoy la situación es distinta porque llevamos 2 años de investigaciones. Y los intereses que se tocan son... Recuérdeme cómo empezó. Mire, esto empezó porque nosotros tenemos un proyecto de investigación internacional que tiene como foco de estudio la cuenca de Estancia Grande. Y eso tiene que ver con cómo es el transporte de sedimentos. Nosotros entendemos que hay un conflicto entre los intereses que son productivos por parte de los nuevos emprendimientos que llegan a la zona para quedarse y las condiciones de sustentabilidad del medio ambiente. Para quienes estamos aquí en San Luis sabemos el valor que tiene esa cuenca por distintos motivos. Por motivos de que una cuenca serrana que provee agua para consumo humano a gran parte de la población,
que tiene que proveer agua para el desarrollo de la actividad agropecuaria, pero que también provee agua de algún modo para actividades recreativas, que tiene que ver con el turismo. Entonces esos recursos naturales que bien tienen que ser usados para las actividades productivas, tienen que hacerse de un modo que preserven la calidad de los recursos naturales, suelo y agua. Entonces este proyecto tiene ese enfoque. Estudiar ahí, digamos, cuál es el conflicto entre la actividad productiva y el medio ambiente. ¿Con el fin de qué? Con el fin de encontrar una solución que sea plausible y que no perjudique a las partes. Es decir, que los pobladores locales y quienes usufructuamos esos recursos naturales podamos hacerlo para generaciones futuras y que la actividad productiva se desarrolle de acuerdo a parámetros que son considerados internacionalmente como normales, digamos. Entonces, a partir de nuestra investigación y nuestra visita a campo nos encontramos con esta situación, que de vecinos que nos contaban situaciones que eran tristísimas, gente que había perdido todo, gente que veía cómo sus vacas ya no podían caminar y estaban echadas al lado del río con sus pies infectados. Y eso ocurría mientras nosotros teníamos difusión de las actividades turísticas y gente con esa misma agua se estaba bañando cuenca abajo, digamos, con los riesgos que eso implicaba. Ahí aparece una cuestión en la que nosotros no tenemos experiencia. Nuestra experiencia tiene que ver más con la construcción de conocimiento, la actividad científica, para eso nos hemos formado en la universidad. Y ahí participa un grupo de investigadores y becarios. Entonces surge cómo navegar en este problema, digamos, cuando uno detecta una situación y quiere ser solidario con los vecinos y forma parte de la universidad. Y bueno, la universidad tiene un rol social también, porque lo fija estatutariamente. Entonces lo que hicimos fue tomar contacto con la gente de comunicación, particularmente con Silvina Chávez, y decirle: Silvina, ¿podemos hacer algo con esto? El canal de televisión de la universidad. Claro. Y allí surgió un video que yo lo considero excelente, en que puso blanco sobre negro, con imágenes y con testimonio de los vecinos. Eso no es mérito nuestro, nosotros no solamente hicimos un apoyo, pero además avanzamos un poco más. Con Silvina dijimos: ¿por qué no vemos la posibilidad de que esto, que se ve claramente como una contaminación visual, se exprese a través de algún parámetro físico-químico de la calidad del agua? Y en eso contactamos a la gente de microbiología de la universidad y hicimos el análisis de las muestras que tomamos, y los resultados fueron espantosos, digamos, porque teníamos, yo no recuerdo los números, pero niveles de contaminación que eran decenas o inclusive centenas de veces superiores a los límites máximos establecidos por los organismos internacionales respecto al contenido bacteriano del agua. ¿Está bien? Pero claro, uno se da cuenta que toca temas que son sensibles, y eso lo sabemos ahora. Yo inmediatamente, cuando nosotros dimos difusión a eso y usted me invitó aquí, tuvimos al director del establecimiento, al dueño del establecimiento en esta misma radio, desacreditando absolutamente nuestra investigación y haciendo inclusive imputaciones personales. Pero no es solamente eso, Mario, sino que a las 48 horas teníamos una demanda en la justicia. Y usted sabe que en esas circunstancias uno se empieza a sentir solo, en el sentido de que, bueno, es responsable de las cosas que hace. Yo no tengo ningún problema ni quiero victimizarme con esto. El problema era con los becarios, con gente que es más joven y con la gente del campo que había dado su testimonio humildemente y que tenían el mismo tipo de presión, con demandas judiciales. No voy a contar el tema, uno tiene que contratar a sus abogados y ver. Pero son temas sensibles, son temas muy sensibles, donde se tocan intereses y donde uno ve distintos comportamientos. ¿Cuántas situaciones así puede haber aquí entre nosotros? ¿Más? No lo sé, yo lo que creo que los establecimientos que son de este tipo, tan grandes, ubicados en cabeceras de cuenca, deben tener algún tipo de control especial por parte de las autoridades que correspondan. Sí. De hecho, habían tenido algún control, pero no había sido eficiente en cuanto a las posibilidades de hacer cesar el daño, ¿no? Bueno, pero esto tiene que ver, Mario, con todo esto que yo le digo, con los intereses que se tocan. No es fácil para nadie. Usted sabe que
En esto hay gente que también hace su propio negocio y depende de sus intereses y hace ganancia de río revuelto. ¿Usted sabe cuánto se pagaba allí por un informe de impacto ambiental que dijera que el establecimiento estaba bien? Y si ese informe llevaba un sello de la universidad, lo valioso que era. ¿Usted tiene idea de los montos? Bueno, ha sido la prueba principal ahí. Bueno, yo le diría que usted averigüe cuáles son los montos que se pagan. Entonces los intereses son económicos también, ¿entiende? Y con eso tuvimos que lidiar. Y desde la inexperiencia absoluta. Pero, digamos, estamos festejando este fallo de alguna manera o diciendo que, bueno, las cosas están en su lugar. Y creo que es momento para rescatar la conducta de gente que sí ha sido solidaria y ha estado siempre cerca. Particularmente la de la licenciada Silvina Chávez, que siempre ha sido muy solidaria, ha estado presente en toda esta cuestión. Y después, no quisiera hacer nombre, pero destaco también la actitud que tuvieron funcionarios del gobierno provincial. Digamos, si hay cosas que no me pueden decir a mí es que que he apoyado las políticas del gobierno de la provincia. Es decir, hubo gente que se acercó y me preguntó, porque había tenido ocasión de ver este video que de alguna manera no está más disponible, no sabemos cuáles son las razones, pero que se acercó muy preocupada por la situación. Y que tiene mucho que ver con la determinación que tomó el gobierno después. Eso se lo puedo decir porque lo conozco. Es decir, que se movieron inmediatamente resortes en función de eso, de gente muy preocupada, y que se tomaron las medidas que desembocaron. Usted invitó al doctor Acevedo aquí hace 2 años, agosto del 2017 de haber sido. Las personas que se me acercaron para que le diera mi visión de la situación debe haber sido noviembre del 2017 y se desencadena todo un proceso en la administración, en las oficinas públicas del gobierno provincial destinadas a este control, que conducen, digamos, a la clausura del establecimiento, lo cual fue muy bien visto. Obviamente que después empieza a actuar la justicia. Lo que quiero conocer ahora es si hay remediación de la situación y qué más habría que hacer para poder recuperar plenamente los recursos como eran antes. Sí. Déjeme decir una cuestión breve primero. En ese momento lo que nosotros teníamos no teníamos resultados científicos que avalaran en forma contundente, digamos, certera, lo que nosotros veíamos como un problema local. Esto es, la salida del feedlot, que es ineludible, y yo siempre a la persona que tenía alguna duda, porque acá se trataban de distribuir responsabilidad entre todos los feedlots que hay en el lugar, y nada que ver, porque esto es a la salida del establecimiento, ¿me entiende? Entonces, el alcance de esa contaminación, ¿era solamente local? ¿Era para los pobladores que estaban ahí? En ese momento no lo podíamos responder. Hoy han pasado 2 años y nosotros a partir de nuestros estudios tenemos nuestras conclusiones, y esas conclusiones ratifican que gran parte de los sedimentos que llegaban casi hasta el disque y la estrechura, no podemos saber si es el disque y la estrechura, porque nuestro estudio era hasta al final de la salida de Estancia Grande, provienen del feedlot. Eso lo sabemos y eso está demostrado. En algunas épocas del año, 1/4, el 25% de los sedimentos que arrastraba esa cuenca provenían del feedlot, lo que implica una proporción alta, muy alta. Comparativamente, en ese lugar se desarrollan actividades agrícolas en distintos establecimientos. Sin embargo, no hay ningún impacto que sea importante de ese otro tipo de actividad. Estamos focalizados sobre el problema de los feedlot, que tiene una gravedad porque el área que ocupan estos establecimientos es muy, muy chiquita frente al área general, frente al área que ocupan otros establecimientos. Sin embargo, la proporción de sedimentos contaminantes es alta. Y la otra cuestión es los niveles de contaminación. Los sistemas ecológicos, las cuencas, tienen su propio proceso de depuración, que demora un tiempo. Es decir, ya es suficiente con que no le sigamos agregando desechos de este tipo. Y después, claro que sí que se pueden encarar tareas de remediación y de control. Insisto, aquí el establecimiento solamente ahora
La justicia lo que le impone es que se debe acatar la ley que existe respecto a los problemas de impacto ambiental. ¿Quién va a realizar esos exámenes? ¿Quién los va a controlar? Porque echa la ley, echa la trampa, eso lo sabemos. Entonces hay toda una tarea de control que yo sería, que me parece que es importante que se haga a futuro. Y después sí, hay actividades que se pueden hacer para remediar las zonas más afectadas. Deberían evitarse, como hablamos en aquel momento con usted, que este tipo de establecimiento esté en las cuencas, sobre las cuencas, y sobre todo en los inicios de las cuencas. No, este tipo de establecimiento tiene que estar donde la legislación lo permita y donde el impacto ambiental, esto está muy estudiado, porque esto existe en todo el mundo. ¿Está bien? Entonces, si usted me dice, usted tiene un establecimiento que tiene 14.000 vacunos, lo cual es un número exagerado en cabecera de cuenca, y es muy complicado que eso no le genere niveles de contaminación altos. El establecimiento se tendrá que ajustar a la reglamentación, que insisto, existe respecto a que el impacto ambiental que genera, no genera, digamos, niveles de contaminación a la zona donde está establecido el establecimiento. No es que no se pueda hacer, sino que se tiene que hacer, como todas las actividades humanas, siguiendo ciertos protocolos. Solamente eso, seguir los protocolos. Yo no conozco mucho del tema, pero teniendo sentido común, cuando usted va al lugar y lo observa y se encuentra que ese establecimiento está en la cabecera de la cuenca y que por el medio de donde estaban los ganados pasa el arroyo, ahí hay algo que está claramente en contraposición con lo que sería una política ambiental. ¿En qué están trabajando ahora ustedes? Nosotros seguimos trabajando en lo mismo. Tratamos, los científicos tratamos de responder preguntas. A veces podemos, a veces no. Entonces lo que tratamos de ver ahora, usted sabe que el dique Cruz de Piedra está colmatado prácticamente. La pregunta es, ¿esos sedimentos que están en el dique Cruz de Piedra, de dónde provenían? Eso tratamos de responder. ¿Cuál es la fuente? ¿Provienen de las barrancas? ¿Provienen de la gente que está haciendo agricultura intensiva? ¿Provienen del feedlot? ¿Provienen de los caminos de tierra que transitan muchos vehículos? Porque una vez que eso está resuelto, la pregunta siguiente es, bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, la pregunta siguiente sería, ¿cuál es el impacto que tiene eso? Es decir, lo que sucedió con esta política muy acertada de hacer diques en la provincia, usted sabe que los diques, los embalses se construyen con un periodo de tiempo, pero se pueden quedar inutilizados antes. Entonces es un problema muy serio que afecta no solamente donde se depositan los residuos, sino de donde salen, porque eso es lo que se pierde. Entonces nos preguntamos eso. Ahora bien, ¿cómo podemos conciliar un manejo ambiental adecuado con desarrollos productivos que sabemos que son necesarios? ¿Qué desarrollos productivos son más saludables desde el punto de vista ambiental? ¿Y qué desarrollos productivos deberían ser mirados más con una lupa por la probabilidad que generen procesos de deterioro sobre los recursos naturales que, entiendo, nadie quiere? Está estudiando Cruz de Piedra entonces ahora. Nosotros, nuestra región de estudio es toda la cuenca del Cruz de Piedra, desde sus orígenes en Estancia Grande del Durazno, el dique La Estrechura, el dique Berta Viral también estamos muestreando, a terminar en el Cruz de Piedra. Me acuerdo del doctor Cortines, sí, de acá de la universidad, claro, que hace más o menos 30 años hicimos notas vinculadas con ese estado de colmatación del claro, dique. Los aportes del doctor Cortines y su grupo son esenciales para nosotros, porque es completamente distinto cuando usted parte de cero a cuando parte de conocimiento adquirido. Y claro, es muy bueno, digamos, que la universidad tenga continuidad. Claro. Yo no sabía en ese momento, la única fuente de agua potable de la ciudad era el dique Cruz de Piedra. Claro. Y entonces llegaban hasta que se hizo el acueducto de la Florida. Un determinado momento de los años en que tomábamos agua, entonces yo hice un comentario en la radio que le sentía gusto a ganmesán al agua, me acuerdo de esto. Y inmediatamente se puso en contacto conmigo el doctor Cortines y me explicó, no hay tal cosa, son las algas. Claro. Y entonces y ahí explicó el problema y después hicimos hasta un programa de televisión sobre eso, ¿no? Sí. Advirtiendo sobre esa situación y la pérdida de lo que implicaba como
como fuente de provisión del agua de la Claro. ciudad, el dique Claro. Cruz de Piedra, ¿no? Claro. Hugo Velasco, muchas gracias Me por haberme permite una acompañado. última Sí, reflexión, sí, señor. muy cortita, y le robo un poco más de Sí. tiempo. Y yo quiero rescatar el valor de la universidad pública en Ujú. este tipo de problemas. Yo auguro para que la universidad esté más presente por distintos motivos. La universidad nos cobija a nosotros, igual que CONICET, que hacemos investigación, pero esa es una tarea. ¿Por qué digo el papel de la universidad? Porque cuando uno se enfrenta con este tipo de intereses, no es lo mismo la situación individual a cuando usted está dentro de un marco institucional. La universidad debe ser paraguas de protección para la gente que sufre estos problemas, abocarse a la cuestión social. Yo veo, digamos, la conducta distinta que tienen los pobladores del lugar cuando usted llega el nombre de una institución, y eso es muy bueno y hay que defenderlo, y la universidad tiene que poner énfasis en ese tipo de cosas, en ser también la voz de los que no tienen voz, o la voz de los más débiles, para enfrentar, digamos, los intereses, que siempre son muy grandes, que se presentan en distintos ámbitos del quehacer, pero con la problemática ambiental se acentúa. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Muchas Mario. gracias. El doctor Hugo Velasco, del Grupo de Estudios Ambientales del Instituto de Matemática Aplicada de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.